bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos esta semana vamos a profundizar en torno al contenido del proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios que llegó a la Asamblea Nacional desde el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. De acuerdo con estimaciones del Servicio de Rentas Internas, más de 1 millón de contribuyentes podrán beneficiarse con esta propuesta y el resultado de esta ley beneficiará al Estado con alrededor de 500 millones de dólares. Informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios, enviado con el carácter de urgente en materia económica, fue aprobado el pasado 9 de abril por la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Este proyecto plantea la condonación del 100% de los intereses de mora, multas y recargos si el contribuyente paga la totalidad del capital de la deuda dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la ley en el registro oficial y la remisión del 50% hasta los 90 días posteriores. Se prevé que la normativa beneficia a 1.900.000 personas. De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas, al menos 209.000 personas que tienen deudas con esta institución se encuentran en proceso de litigio por un total de 6.000 millones de dólares. Algunos casos se hallan en proceso legal desde hace más de 6 años. Según estimaciones del SRI, el resultado de esta ley representaría 500 millones de dólares de ingresos al fisco en un año de dificultades económicas. Además, en el caso de litigios presentes y potenciales, se disminuirían los costos de contratación de profesionales para el patrocinio de juicios. Permitiría la disminución del costo financiero que representan los intereses por mora y multas tributarias y finalmente mejora la calificación de riesgo que le dan las entidades financieras al contribuyente. Y bien, iniciamos este debate con usted, asambleísta Torres. Perdonan las multas a 190.000 contribuyentes y a cambio estos deberán pagar su deuda original, en este caso al Servicio de Rentas Internas. ¿Una manera alternativa de recuperar los recursos? En el fondo, el proyecto tiene una razón fiscal. Se quiere recuperar, como ha dicho la propia directora del Servicio de Rentas Internas, cerca de 500 millones de dólares. Y tiene sentido que traten de recuperar esa cantidad mediante una ley como la que ha sido presentada en la Asamblea, debido a que la caja fiscal se encuentra en serios problemas, no solamente por la caída del precio del barril de petróleo, sino fundamentalmente porque el gasto ha crecido exponencialmente y siendo un problema fiscal más que un problema externo el que está viviendo en el país, el presupuesto general del Estado está sediento de recursos económicos. Es curioso que junto a este proyecto de remisión de deudas tributarias que busca darle al fisco cerca de 500 millones de dólares, también se encuentre tramitándose en la Asamblea un proyecto reformatorio del Código de Trabajo y de la Ley de la Seguridad Social para que el Estado no aporte con el 40% que ha venido aportando para sostener las pensiones jubilares y desconozca además una deuda del orden de los 1.700 millones de dólares por concepto de prestaciones de salud a jubilados, deuda que consta en los estados financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si uno suma las cifras, tenemos que en cuanto a las obligaciones con el IES, prácticamente el Estado no pagaría cerca de 2.800 millones de dólares y recuperaría, en cambio con esta ley, cerca de 500 millones de dólares. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, una caja fiscal con serios problemas ha manifestado el asambleísta Torres. ¿Qué decir sobre esto y qué se condona y quiénes son los beneficiarios? Porque es un tema que vale clarificarlo. A ver, creo que
Efectivamente, es importante decir, y el presidente lo ha reconocido, es un año en el que hay dificultades económicas por factores que no tienen que ver con el manejo económico en el país. O sea, es un hecho objetivo la baja de los precios del petróleo, es un hecho objetivo la revalorización del dólar, es un hecho objetivo la devaluación que han tenido países vecinos. Son hechos objetivos, es un hecho objetivo que las economías de los países europeos y norteamericanos no han crecido en las expectativas que tenían. Incluso China, que su crecimiento está en torno al 7%, no ha crecido como creía. Es un hecho también que el mercado ruso se ha debilitado. Y eso ha generado serios problemas. No podemos, y esto me parece que es de responsabilidad con el país, ignorar estos temas. No podemos ignorar estos hechos. Hay factores exógenos que obligan a que tomemos ahora medidas. ¿Qué es lo que es importante señalar? Que en primer lugar, a pesar de estas dificultades, no dejamos de invertir en lo que es fundamental para el ser humano, en salud, educación, todo lo que permita la inclusión social. Segundo, se está tomando las medidas que menos afecten a la población ecuatoriana. Esto es importante también reiterar. Las salvaguardias, ahora ya paulatinamente, luego de la especulación, sobre todo mediática que existió, sobre todo mediática, ya la gente empieza a mirar y ver que efectivamente los productos de consumo masivo y nacional no han subido. Y lo mismo, esto lo que se busca es obtener recursos, obviamente que alivien la situación sin afectar a la mayor parte del pueblo ecuatoriano. Ya sobre el tema ahí tendremos la oportunidad de hablar, pero también las cosas no son como se están señalando. Gracias, asambleísta Hernández. Me queda pendiente sus respuestas sobre las interrogantes planteadas. Asambleísta Torres, de un pacto fiscal y social ha señalado la directora del Servicio de Rentas Internas a esta ley. Bueno, simplemente a modo de referencia, los efectos de la reforma a la Ley de la Seguridad Social y al Código del Trabajo, a mi modo de ver, serán negativos sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre los jubilados. En cambio, los efectos de la Ley de Remisión de Deudas Tributarias son, en definitiva, positivos, a tal punto que la ley que comentamos en este programa ha recibido un aplauso generalizado. Inclusive yo, a través de mi cuenta de Twitter, el mismo día en que recibí el proyecto desde la Secretaría de la Asamblea, indiqué que me parecía positivo en las actuales circunstancias. Este es un proyecto, un instrumento, un camino bastante idóneo dentro de los problemas fiscales que está viviendo el país. No así las otras leyes, y habrá oportunidad de discutir en extenso cuáles son los efectos, por ejemplo, de que el Estado ecuatoriano deje de aportar el 40% para el fondo de pensiones. Alguien me decía que el 2014 el fondo de pensiones, con los recursos entregados por los afiliados, permitió que el IES consiguiera 2.500 millones de dólares. El IES, por su parte, pagó a los jubilados del 2014 2.700 millones de dólares. Ya tuvo el IES, sin contar con el aporte del 40% y sin contar con las inversiones que generan los recursos del IES, un déficit de liquidez el 2014 en ese rubro de cerca de 200 millones de dólares. Por ello es que cuando el presidente del IES dice no pasa nada, sí pasa, señor. Y existen documentos. Pero esta ley que hoy comentamos es una ley bastante positiva. Gracias, asambleísta Torres. Sobre el otro tema, sin duda, será un aspecto motivo de discusión en un siguiente programa. Asambleísta Hernández, ahora sí centrémonos en el tema que nos aboca el día de hoy. Sí, pero no hay cómo dejar de comentar. Voy a contestar su pregunta que quedó pendiente, pero no hay cómo dejar de contestar o decir alguna reacción respecto a lo que señala Luis Fernando, porque veo que hay una confusión, a veces se confunde cuando se habla del tema IES. Yo creo que hay que decir 2 o 3 cosas también para puntualizar, más allá de que es un tema que se tiene que seguir debatiendo, no solo en la Asamblea, sino en el país. Primero, el gobierno ahora está al día en lo que significa el pago del 40%, tal como determina, del 40% para las pensiones jubilares, tal cual determina la ley, está al día. Y lo que es paradójico es que quienes tenían efectivamente retrasos, quienes no pagaban, ahora sean los defensores del IES. Este gobierno le tocó asumir la deuda de años pasados precisamente porque no se cumplía con el 40% de las pensiones jubilares. Ahora, quienes incumplían son los que dicen que se está buscando desfinanciar al IES, cuando lo que hizo este gobierno es precisamente cumplir al día con lo que se señala la ley. Segundo,
todo lo que son préstamos que ha realizado, que sea el IES al gobierno, eso también se está pagando y está presupuestado en el presupuesto del 2015 que se aprobó en esta asamblea, y eso no sufre alteraciones, de tal manera que son esos rendimientos lo que también le permite cumplir a la seguridad social con las obligaciones que la ley le determina. ¿Qué es lo que se discute? Ahí hay un tema, que es una discusión desde hace muchos años, porque nunca se calculó efectivamente cuánto cuesta la atención de salud a los jubilados. Ese es el tema de discusión. Para solo concluir con la respuesta a su pregunta, esta es básicamente una ley que lo que busca es establecer la remisión de los intereses por mora, multas y recargos de 21 impuestos. Por eso es que es una ley que puede tener aproximadamente 1.900.000 beneficiarios, 1.900.000. Son 21 impuestos, entre los más importantes: renta, impuesto a los consumos especiales, IVA, circulación de capitales, impuesto a la salida de divisas, entre otros. En total, 21 son los impuestos que se estarían en este proyecto tratando. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de hacer una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Esta semana hablamos sobre el alcance del proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios que llegó desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica. Enseguida regresamos, no se vayan. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador. Este programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de hoy, la ley de remisión de intereses. Escuchemos y veamos a continuación la opinión de la ciudadanía sobre este proyecto de ley. Bueno, yo pienso que todos los ciudadanos tenemos algo que ver con el SRI, entonces me parece que sí es un buen procedimiento del SRI no cobrar los intereses. Bueno, sí es una facilidad para que la gente pueda cumplir con sus obligaciones y a la vez el Estado se beneficie, me parece una buena medida. Y eso da lugar a que la gente pueda seguir en las actividades, y con esas actividades da lugar a empleo que alguna persona o dos o tres, y también a que esa actividad genere capitales que son susceptibles de imponer impuestos. Me parece una muy buena medida para que de esa manera el Estado tenga un ingreso cuando la baja del petróleo pues es fuerte, ¿no? No estoy de acuerdo, por cuanto el que adquirió cualquier compromiso tiene que cumplirlo. Todo el mundo tiene que derecho a pagar, así como nos cobran a los pobres, también tienen que pagar los grandes. No, o sea, yo creo que deberían cobrar a los grandes deudores primero. Sí, porque luego los que salen perjudicados somos los pequeños. Toda la gente tiene que tributar para que podamos tener mejores obras y podamos salir adelante, creo yo. Bien, amigos, continuamos con más. Hemos escuchado ya la opinión de los ciudadanos. Asambleísta Torres, ¿realmente se puede decir que hay una ventaja de costo-beneficio con esta ley? Es decir, te perdono multas, me ahorro abogados y me pagas lo que me debes. Sí, solo una precisión sobre lo que dijo Virgilio en cuanto a la deuda que el Estado mantendría con el IES por concepto de las prestaciones de salud, que dicen que llega a 1.700 millones de dólares. En parte tiene verdad Virgilio, voy a coincidir parcialmente. En los estados financieros del IES se encuentra esa deuda. En los convenios que ha firmado el Estado no están los montos, sí está en uno de los convenios el rubro general. Sobre ese tema se necesita una liquidación. Probablemente no sean 1.700, sino 1.900 o 1.000 o 1.200. En todo caso, el Estado tiene, desde que se aprobó la Ley de Seguridad Social, la obligación de cubrir por ese rubro en virtud de lo que dice el artículo 10. Es el caso, por ejemplo, del jubilado que va a una clínica privada porque no le pueden atender en la clínica pública, factura a la clínica privada. ¿Quién paga si el jubilado no está aportando? Ese es un tema para discutir. Ahora bien, sobre lo otro, ¿qué dice la ley? Que se exonera básicamente los intereses de mora y los adicionales, pero no el capital. Por lo tanto, si alguien que debe al IES paga el capital dentro de los 60 días, la exoneración de los intereses de mora y los adicionales es del 100%.
Si paga después de los 60 días hasta los 90 días, le exoneran 50%. el 50%, aunque debe pagar, eso sí, el 100% del capital. De lo que pude ver en la prensa, los sectores productivos entiendo que quieren algunas ampliaciones que no sean 30, sino más días para poder exonerarse del 100%, que no sean 60, sino más días para exonerarse del 50%. 30 segundos. No sé hasta qué punto eso sea finalmente conveniente para los intereses fiscales. En todo caso, sí será conveniente para el deudor que pueda tener un plazo más largo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, para no dejar de topar no? este tema que ha estado también rondando la mesa. Una cosa que es importante señalar, que tanto por mandato constitucional como legal, el IES y el Estado son responsables de cumplir con lo que significa la jubilación. Esto yo creo que no puede quedar duda. El IES y el Estado son responsables, así dice la Constitución, y también la ley y las reformas que se hagan más bien tienen que garantizar que se deba pagar a los jubilados, no solo ahora, sino también pensando en el futuro. Esto es lo importante, pensar no solo ahora, sino también en el futuro. Sobre el tema que nos ocupa, estamos efectivamente, se señala en la ley, planteando que hay 60 días hábiles, lo que en la práctica significa 3 meses calendario para que puedan cumplir con sus obligaciones. Si cumplen en los 60 primeros días, entonces hábiles, que estamos hablando de 3 meses más lo que demore la ley, porque uno de los argumentos de los sectores productivos ha sido que esto era una cosa que no estaba prevista y por lo tanto es muy difícil aprovisionarse de los recursos. Vale decir que en primer lugar sabían que tenían la obligación y en segundo lugar que efectivamente estamos hablando de 4 meses hasta que esa ley se apruebe y luego también hay todo el tiempo que considera que es días hábiles, por lo tanto son 3 meses efectivamente lo que tienen posibilidad de hacerlo más lo que demore la aprobación. Entonces, si es que se cubre en estos días... 30 segundos. Si se cubre en estos días, serán perdonados el 100%, pero tienen que pagar la totalidad. No se acepta y a nosotros nos parece que es inadecuado el pagos parciales, porque lo que se busca es que también los ciudadanos puedan librar la responsabilidad que tienen, pero el Estado también se beneficie de esos recursos sin tener que litigar. Y si no lo hacen, tienen 30 días adicionales, siempre hábiles, para poder beneficiarse del 50%. De tal forma que es una ley, sí, en circunstancias difíciles, pero lo que busca es que se pueda ayudar a resolver estos difíciles problemas que tenemos y por otro lado también que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Pude también informarme de una propuesta que ha hecho la Cámara de la Construcción. Dicen los constructores que tienen básicamente acreencias frente al Estado porque el Estado o las entidades públicas no están pagando a tiempo las planillas, que puedan utilizar esa creencia para pagar eventualmente las deudas tributarias. Me parece sumamente interesante, porque un contratista, cuando presenta la planilla y no le pagan a su debido tiempo, tiene esa creencia y la entidad pública que le contrató tiene la deuda. ¿Por qué no encontrar, Virgilio, tú que estás en la comisión, algún camino para beneficiar también a estos contratistas del sector público que siendo acreedores del Estado y a la vez deudores puedan simplemente cruzar cuentas y deudas y eventualmente no solamente mantener esta posibilidad dentro de los contratistas de obras públicas, sino inclusive de proveedores y tantos otros que mantienen relaciones con el Estado? Me parece que es sumamente importante. Por lo demás, también se prevé en este proyecto de ley que aquellos deudores que se encuentran en litigio puedan beneficiarse si desisten de las acciones y de las demandas, estableciéndose que si desisten no serán condenados en costa, porque en el ámbito procesal cuando uno desiste le condenan en costas, que significa pagar todos los costos del proceso. Esa precisión está bastante bien. Sin embargo, pude leer también algún pedido que hacían los sectores productivos para que en el caso de litigio se hagan más precisiones y no sea la norma tan implacable que exija el desistimiento previo para que luego pueda acogerse a la exoneración, indudablemente previo el pago correspondiente. Se entiende que quien está litigando posiblemente no tiene ni siquiera los recursos para pagar el 100% dentro de los 60 días o los 90 días, el 50%. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, el asambleísta Ramiro Aguilar indicó en la comisión, en una de las sesiones, que no se debe amnistiar a los agentes de retención de IVA.
A ver, sí, son algunas de las modificaciones que seguramente el proyecto tendrá. Lo de la Cámara de la Construcción es una cosa interesante. Si efectivamente el Estado le debe y está programado ese pago, puede efectivamente compensarse. Es una de las posibilidades que existe. También creo yo que es fundamental ver que en el caso del IVA hay personas que lo que hacen es retener, no es que ellos tienen que cumplir con la obligación, no son impuestos de ellos retienen, y lo que pasa es que se retiene indebidamente una plata que no es de ellos, que ellos tenían que retener y pasar al SRI. En este caso también creo yo que la comisión está planteando en que por lo menos lo que tiene que ver con estas personas que retuvieron un impuesto que no les correspondía, que no era plata de ellos, esto no entre en el proyecto, y me parece que esto es un tema razonable. Creo hay que hacer precisiones efectivamente en torno al desistimiento, pero creería yo que no se debe dejar la puerta abierta para que luego puedan seguir acciones legales. Yo creo que esto es importante que quede claro, no que queden mecanismos a través de los cuales se pueda seguir o pretender seguir acciones legales respecto de ahora intereses por mora, multas y recargos que ya están reconociendo cuando se acogen al proyecto de ley. Por eso, por ejemplo, hay que asegurarse que el tema del desistimiento sea con reconocimiento de firma y rúbrica, porque luego pueden no asistir a confirmar que efectivamente es su firma y rúbrica, y con eso el proceso quedar en una situación compleja. Me parece que hay que buscar, mirar cómo se recogen algunas observaciones, teniendo en cuenta siempre que esto lo que busca también es que podamos en estos meses poder tener recursos importantes, recursos que no estaban previstos, son efectivamente 1.200 millones, porque 734 ya estaban presupuestados, más 500 millones adicionales de este proyecto que en este momento son urgentes precisamente para no tener que tomar medidas que puedan afectar a la mayoría de la población ecuatoriana. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver ya estaremos con la recta final de este programa. Hablamos de la Ley de Remisión de Intereses. Volvemos. Estamos de regreso con el último bloque de Tesis y Antítesis. En 3 minutos cada asambleísta deberá concluir con sus ideas. Asambleísta Torres, avanzamos con usted. ¿Merecía la calidad económica urgente esta ley? Sí, por supuesto. Tenía todas las condiciones para que fuera calificada de esa manera por el presidente de la República, atendiendo, por supuesto, a la emergencia fiscal. El propio presidente ha reconocido que hay problemas fiscales, sería tapar con el sol con un dedo si uno dijera que fiscalmente el país está bien, no está bien. ¿Podría haber unanimidad en la aprobación del proyecto y en el Pleno? Sí, entiendo que habrá una coincidencia con algunos ajustes que, por supuesto, le beneficien al Estado, beneficien a los deudores, pero tampoco en exceso. Ahora bien, de las cifras que presentó la directora del Servicio de Rentas Internas, entiendo que existen alrededor de unos 200.000 litigios entre contribuyentes privados y el Servicio de Rentas Internas. Esos litigios tienen como monto en disputa aproximadamente 6.000 millones de dólares. En otras palabras, allí diría yo está el grueso de la recaudación. Si los litigantes, las partes procesales en estos conflictos judiciales tributarios se acogen a la ley, probablemente la recaudación del Estado podría superar inclusive los 500 millones de dólares. De allí que se debe mirar con lupa el texto relacionado con la aplicación de la remisión tributaria en el caso de litigios. Virgilio, claro que tiene razón, porque pueden haber unos cuantos avivatos que no desisten bien, se benefician y luego inician una acción por el pago no debido. Entiendo que en la ley se establece que si existe el desistimiento legal, ya no podrán en lo futuro iniciar una acción por el pago no debido. Ahora bien, para los televidentes, de lo que yo puedo observar, esta ley solamente apara a quienes tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas. Si un ciudadano tiene una deuda tributaria con un municipio, no se beneficia de esta ley. Solamente para el Servicio de Rentas Internas. Un minuto. Aunque en el proyecto se habla también de deudas originadas en catastros. Entiendo que no se refiere a catastros urbanos, sino eventualmente a cierto tipo de catastros rurales. Ese es otro tema que debería indudablemente precisarse. Por lo demás, veo que este proyecto
ha tenido el apoyo favorable de los sectores productivos nacionales y empata con otra medida que ha tomado recientemente el régimen para trasladar recursos desde el Banco Central a ciertas entidades bancarias y financieras para proyectos habitacionales, que no es muy ortodoxo en dolarización que eso ocurra, que el Banco Central preste. Sin embargo, veo que el sector privado constructor está bastante contento. Yo, por mi parte, que no estoy vinculado directamente a esos sectores, como un ecuatoriano más, lo que quiero básicamente es que cualquier medida que se adopte en el país sirva para sostener básicamente la dolarización. Y eso se consigue con un banco central que se convierte en un registrador de ingresos y salidas, pero no en prestamista, como veo que está ocurriendo con esa medida aplaudida y auspiciada inclusive por el sector privado. Gracias, asambleísta Torres. Para Asambleísta no Hernández. dejar de responder ¿Cómo no? a lo que señala Luis Fernando, es que esto es precisamente lo que caracteriza este gobierno, ser poco ortodoxos y buscar tomar medidas que sean creativas, pero que en lugar de afectar y golpear a la población, lo que hagan es beneficiarla. ¿Qué es lo que se está haciendo? Tomando en cuenta que uno de los sectores que más dinamiza la economía, que más dinamiza el empleo, es precisamente la vivienda. Y esto busca beneficiar a las familias de escasos recursos y sectores medios que pueden tener ahora créditos para la vivienda que no llegan al 5 o 6% y por lo tanto pueden adquirir su primera vivienda. ¿Para qué? Para que crezca el sector de la construcción, por lo tanto la gente se anime a comprar vivienda, se incentive la compra de vivienda, que además resuelve un problema fundamental, pero al mismo tiempo se genera movimiento en la economía, se genera fuentes de empleo, se genera trabajo. Esto es lo que hacemos, tener medidas que son poco ortodoxas y son absolutamente diferentes a las que tomaba el Fondo Monetario Internacional y las que se tomaban anteriormente, pero que en lugar de afectar a la población, la benefician. Sí, sobre esta ley efectivamente hay que hacer modificaciones y una de esas, a pedido de los municipios, en los recorridos que la comisión tuvo, varios de los municipios plantearon que para evitar contradicciones entre lo que dispone el COTAD y lo que dispone el Código Tributario, pueda efectivamente permitírseles que, amparados en esta ley, también los municipios puedan hacer remisión de los impuestos que son de su competencia, obviamente de forma facultativa. Si el municipio desea, si el municipio quiere al mismo tiempo evitarse de litigar, evitarse el costo de ese litigio, puede aplicar esta norma, aplicar los plazos de esta norma, para eso tendrá que emitir su propia ordenanza y de esa forma se cumpliría un doble objetivo. Por un lado se beneficiaría a quienes tienen este tipo de dificultades y por otro también el municipio podría recaudar más dinero de forma inmediata. Esto es de los elementos que se están discutiendo, que obviamente se enriquecerán en los debates y con seguridad también se incluirán, porque eso permite también que tenga un mayor número de beneficiarios, de tal forma que los municipios conservarán y tendrán que exigir el pago total, al igual que en este caso de los impuestos del SRI, el pago total, pero al mismo tiempo pueden permitir a través de la remisión que se haga ese pago, que disponer de esos recursos y beneficiar a un gran número de gente. Esto es de los elementos que también creo yo que hay que incluir en este proyecto de ley. Esta es básicamente la tónica que nosotros buscamos, desarrollar proyectos que permitan superar, enfrentar este momento de dificultad sin afectar a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, hemos hecho un acercamiento al proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios que tramita al momento la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción del programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.